Richbel Meléndez, oriundo de Venezuela, misionero emausiano y actualmente dedicado al 100% en la evangelización a través de la apologética. Se dedicó a dar cursos de catequesis tanto de primera comunión como para confirmación. Estudiante de teología de la ETAL, se convirtió en el líder y fundador de su ministerio Católicos por Convicción, donde no solamente de manera presencial, sino a través de las diversas plataformas virtuales, se dedica a dar formaciones, enseñanzas y cursos relacionados a la apologética. Ha sido un gran colaborador de otras grandes escuelas de apologética como la de la ASAM y sigue pues en esos momentos en formación, estudios y demás con el objetivo de compartir la fe católica y defender nuestras enseñanzas. Ya es la tercera vez que nos acompaña en este congreso y para nosotros es un privilegio y una alegría poder anunciarles a Richbel Meléndez. Bienvenido, Richbel. Esta es tu casa. Aquí están tus hermanos, tus amigos. Un abrazo. Adelante. Gracias, hermano Eddie. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, ¿no? De verdad que es un gusto participar nuevamente en este congreso. Bueno, es de bendición, de verdad que sí. Yo sé que para muchos les ayuda y sobre todo en este cuarto congreso que es dedicado a la Eucaristía y este tema, pues que Eddie me Perdón, propuso, digamos que... Richbel, perdón. ¿Sí? Te damos la opción de compartir a Ah, vos perfecto. o... Sí, sí, Ok, por Gina. favor. Gina, le damos la opción de compartir, por favor, Puede a hacerlo, Richbel. cuando guste lo puede hacer. Ok. Ok. A ver, compartiría como documento, ¿no? Sí, te vas a la tercera en avanzada y está el documento y ahí lo puedes compartir o en la segunda. Ok. Espera acá. A ver, de momento. Veremos a ver que se vea bien. Ok, creo que hice bien. Se ve perfecto, Rich. Sí, voy a apagar la cámara para no salir yo allí en el fondo, sino que se vea solamente la diapositiva. A ver. Igual allí me escuchan, ¿no? Sí, fuerte y claro, Richbel. Vale, perfecto. Bien, bueno, como le decía Eddie, ¿verdad? El tema que me propuso para este congreso, pues me tocó revisar bastante, estudiar bastante, verificar bastante, porque es un tema delicado, pero necesario que se comprenda, ¿no? Como es el vetus ordo y novus ordo. Mismo rito, diferente forma, ¿sí? Es bueno que comprendamos este tema como católicos, dado que este tema ha generado divisiones, debemos decirlo, dentro de la iglesia debido a malentendidos, más que todo, ¿no? Entonces va a ser muy necesario que comprendamos y prestamos mucha atención a este tema y bueno, cualquier duda, pues al final también las podemos tratar de resolver. Quiero comenzar con esta cita del padre Giovanni Cavalcoli, profesor de teología sistemática en la Facultad de Teología de Bolonia. Él dice, ¿por qué llamar misa tradicional solo a la misa Vetus Ordo? Incluso la Novus Ordo es la misa tradicional, es la misa de todos los tiempos. El concilio no ha cambiado para nada la sustancia de la misa, pero solo ha hecho cambios accidentales y contingentes. Y como ha sustituido las modalidades antes, así el día de mañana las presentes podrán ser sustituidas por otras, sin que por esto en la misa sea cambiada en su esencia. Creo que esta frase ya nos introduce justamente a este tema, ¿no? Ahora, vamos a definir términos, ¿no? Porque escucharon vetus ordo, novus ordo, pero quizás no muchos están familiarizados con estas expresiones. Entonces vamos a hacer unas definiciones muy precisas, ¿no? Para poder entender.
Vamos a hablar primero de lo que es el rito. El rito designa hoy una celebración litúrgica en su conjunto o una de sus partes. El rito pone orden en el conjunto de las ceremonias. Al menos desde el siglo III hay indicios de diversos ritos cristianos o de formas cultuales. Hubo desde entonces variedades de ritos. En Occidente prevaleció el rito romano, que es al que vamos a hacer referencia hoy, ¿no? Pero hay diferentes ritos litúrgicos a lo largo de la historia de la Iglesia por los diferentes ritos cristianos, ¿no? Que existen y que han desarrollado a través de la historia. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el rito romano, que es al cual nosotros pertenecemos o el cual nosotros participamos o celebramos, ¿no? Ahora, vetus ordo. Esta expresión latina se refiere a la forma extraordinaria del rito romano, aquellos que usan el misal de 1962. ¿Sí? También se conoce como el antiguo orden o vetus ordo. Su significado en español sería antiguo orden, ¿no? El orden en que se celebraba la misa. Ahora se le conoce como la forma extraordinaria del rito romano. Es la forma de celebrar la misa que se utilizaba antes de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Se caracteriza por su celebración en latín, su orientación hacia el altar y una estructura más rígida. Tenemos también lo que es el Novus Ordo o Nuevo Orden. Se refiere a la forma ordinaria del rito romano, publicado en 1970 por el Papa, o promulgado, mejor dicho, por el Papa Pablo VI. Es la forma de celebrar la misa que surgió tras las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Se caracteriza por un mayor uso de las lenguas vernáculas, una mayor participación de los fieles y una estructura más flexible. Cuando hablamos de lenguas vernáculas, son las lenguas diferentes al latín, ¿no? Las lenguas del pueblo, es decir, nuestros propios lenguajes comunes, ¿no? Que no es el latín. Por eso se reconoce mucho el Novus Ordo, pero hay que aclarar también que el Novus Ordo también se puede celebrar en latín o la lengua oficial de la iglesia, que es el latín. Entonces, teniendo presente esto, el rito romano se celebra de dos formas, el Vetus Ordo o el Novus Ordo, ¿verdad? Que son las expresiones que se usan. Normalmente al Vetus Ordo se le conoce como misa tridentina o mal llamada misa en latín, aunque también el Novus Ordo, como les dije, se celebra en latín, por eso no es correcto decir la misa en latín al Vetus Ordo, porque también el Novus Ordo se celebra en latín. También se le llama misa de San Pío V al Vetus Ordo y normalmente ahora se conoce como la misa del misal de 1962, ¿sí? Podemos decir que esta forma de celebrar la misa, pues la celebran lo que serían los grupos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y las comunidades tradicionalistas que están en plena comunión con la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Fraternidad San Pedro, el Instituto del Verbo Encarnado, la Administración Apostólica San Juan María Vianney, entre otras comunidades tradicionalistas que están en plena comunión con la Iglesia Católica. Es interesante esta cita o este comentario de un profesor de liturgia, ¿no? Porque normalmente pensamos que la misa tridentina, vamos a usar ese término, ¿no? Para hablar del Vetus Ordo, es la misa tradicional, ¿no? Como muchos le llaman, la misa tradicional. Sin embargo, Francois Cansengena Trepedi, profesor en el Instituto Superior de Liturgia, a raíz de sus estudios, ¿no? Sobre la liturgia, hace un comentario muy interesante. Él dice, al analizar las dos formas del rito romano más de cerca, los estudiosos encuentran que el misal de Pablo VI es de hecho más tradicional que su predecesor tridentino. El misal actual muestra más claramente su vínculo con la norma de los santos padres. Esto es muy importante, ¿no? Porque si nosotros queremos ser o queremos apegarnos a la tradición de la iglesia o a lo más antiguo, ¿no? Como muchos pueden pensar, muchos dicen, bueno, el misal de Trento o el misal de San Pío V o la misa tridentina es la misa tradicional, pero en realidad lo que es más tradicional sería el misal de Pablo VI, ¿no? Porque hace más énfasis en la norma de los santos padres, es decir, cómo celebraban los padres de la iglesia la liturgia, ¿no? Dice, de ahí el sorprendente reconocimiento de que el rito tridentino es un rito moderno, cuando se ubica en el contexto más amplio de la larga historia de la liturgia romana. Y es que hay que comprender que la liturgia se fue desarrollando a través de los años, a través de los siglos, ¿no?
No es que la misa, como la celebramos ahora, así se ha celebrado siempre. No, la misa ha tenido un desarrollo, se ha ido formando a través del tiempo, ¿verdad? Y por eso hay que ir comprendiendo esos cambios que ha tenido la misa en cuanto a su forma, pero no en su esencia. Es decir, en su esencia permanece intacta. Vamos a hablar un poco de la historia de la liturgia, o una breve historia de la liturgia, ¿no? Esto lo tomó la Enciclopedia Católica en el artículo Liturgia de la Misa. Primero hay que decir que todas las liturgias, ¿no? Recuerden que hay diversos ritos litúrgicos, no solamente el rito romano, hay otros ritos también, tanto en Occidente como en Oriente. Pero todas esas liturgias comienzan con la última cena del Señor, ¿sí? Allí muchos teólogos, muchos biblistas dicen que allí se instituye la misa, ¿no? En Lucas 22, 19, 20. Sin embargo, hay otros biblistas que dicen que posteriormente es que se celebra la primera misa, ¿no? Pero esto, bueno, esto puede variar, sin embargo, no afecta la enseñanza, porque en realidad Cristo instituye lo que sería la Eucaristía, ¿no? Y la Santa Misa, pues se conoce como la Eucaristía. Al inicio, la liturgia en Occidente era en griego, es decir, la primera lengua en la que se celebraba nuestra liturgia, es decir, la del rito romano, era en griego, y posteriormente fue que pasó al latín, ¿sí? No es que el latín siempre ha estado presente dentro de la liturgia o dentro de la iglesia, no, esto fue también un añadido que se dio posteriormente. De la liturgia en latín nacen el rito latino y el gálico. El gálico es el de Francia, ¿no? Aunque algunos historiadores o liturgistas dicen que pues proviene más que todo del rito antioqueño en su estructura, ¿no? Fue prácticamente como una copia del rito antioqueño, pero traducido al occidente, ¿no? Al gálico y bueno, celebrado en latín, ¿no? Tenemos que San Justino Mártir describe la liturgia de la Iglesia romana en el siglo II, ¿no? San Justino Mártir, un padre apologista, el cual, pues, en su apología primera, él demuestra o explica cómo era la celebración eucarística, ¿no? Por parte de los cristianos. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle eso. En el siglo VI es que surgen los primeros sacramentarios romanos en latín. ¿Qué son los sacramentarios romanos? Pues podríamos decir que son los libros litúrgicos, ¿no? Los libros que explican cómo se celebraba la liturgia, pero en este caso en Roma, ¿no? Y ahí surgen pues en latín. La descripción de Justino muestra un rito romano muy similar al oriental. Y esto es muy importante también a tener en cuenta, ¿no? Porque San Justino Mártir muestra un rito romano, pero que es muy similar al oriental. Por eso es que los liturgistas actualmente dicen que la misa actual o el Novus Ordo va a buscar esas raíces en las liturgias orientales, ¿no? Las liturgias antiguas del cristianismo. Testimonio de San Justino Mártir sobre la celebración eucarística en el siglo II. Vamos a ver cómo describe San Justino Mártir la liturgia en el siglo II. En su primera apología, en el párrafo 67, él nos dice lo siguiente: el día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Cuando dice el día que se llama del sol, se refiere al domingo, ¿no? Por eso los cristianos celebramos el domingo, ¿no? Dice, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el que preside toma la palabra para hacernos una exhortación e invitación que imitemos esas hermosas enseñanzas. Yo no sé ustedes, pero cuando uno lee esto, uno inmediatamente ve lo que sería la liturgia de la palabra, ¿no? Cuando el sacerdote o las personas leen las escrituras y luego el sacerdote, el que preside, toma la palabra, es decir, hace una exhortación que sería la homilía, ¿verdad? Dice, seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos a Dios nuestras preces, y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan, vino y agua, y el que preside, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus oraciones y acciones de gracias, y todo el pueblo expresa su conformidad diciendo amén. Luego se hace la distribución y participación de la Eucaristía. O sea, aquí vemos la liturgia eucarística, ¿no? Aquí vemos cómo se está ya presentando lo que sería la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Como conocemos ahora, cómo se
divide la misa, ¿no? En las dos partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Dice, luego se hace la distribución y participación de la Eucaristía para cada uno. Esto sería el momento de la comunión, enviándose su parte por medio de los diáconos a los ausentes. Los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, da lo que bien le parece y lo recogido se entrega al que preside. Aquí vemos también lo que sería la colecta, ¿no? Donde cada uno pues da de lo que tiene para ayudar a las necesidades de la iglesia. Dice, y él socorre, ¿verdad? Él sería el sacerdote o el que preside, socorre con ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están en la indigencia, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuanto se halla en necesidad. O sea, aquí ya vemos varios elementos de lo que sería nuestra liturgia, ¿no? Nuestra Santa Misa en el rito romano, pero repito, esto tiene que ver mucho también con los ritos orientales, ¿no? Porque tienen muchas referencias similares, ¿no? Esto lo encontramos en la primera apología 67 de San Justino Mártir del siglo II. Tenemos también el testimonio de San Cirilo de Jerusalén sobre la celebración eucarística en el siglo IV. El testimonio que acabamos de ver es del siglo II. Este testimonio que vamos a ver a continuación es del siglo IV, sin embargo tiene muchas similitudes, ¿no? Y recordemos que el testimonio de San Justino Mártir es del rito romano. Este ya sería del rito de Jerusalén, ¿no? O del rito de Oriente, ¿no? Por decirlo así. Aquí obviamente es muy largo, aquí solamente tomé algunas referencias, de las cuales pueden conseguir en la Catequesis 23, Mistagógica Quinta, de San Cirilo de Jerusalén. En ella encontramos elementos como el lavatorio de manos, el saludo y beso, ósculo de la paz, ¿no? Porque anteriormente se daba un beso, o creo que en algunos países todavía se acostumbra a dar un beso al momento de la paz, invocaciones iniciales al comienzo de la anáfora, es decir, de la plegaria eucarística, el comienzo de la anáfora y el santo, es decir, el trisagio, la epiclesis o invocación del descenso del Espíritu Santo sobre los dones del altar, oración por todos los que lo necesitan, oración por los difuntos, rezo del Padre Nuestro entre la plegaria eucarística y la comunión, invitación a la comunión con cuidado y respeto. Fíjense cómo aquí ya San Cirilo de Jerusalén nos habla de que se reza el Padre Nuestro, se ora por los difuntos, se ora por todos los que lo necesitan, ¿no? Estos elementos no están presentes en lo que nos menciona San Justino Mártir, sin embargo, sí están presentes en lo que encontramos ahora nosotros en nuestra liturgia del rito romano. Ya vemos cómo se va fabricando poco a poco el rito romano, tomando elementos de la liturgia oriental. Ahora, el desarrollo del rito romano es del siglo V al siglo XVI. Vamos a ver algunos elementos, cambios, añadidos y reformas que se le han hecho al rito romano de la misa desde el siglo V hasta el siglo XVI, ¿no? Para que comprendamos que la misa nunca ha sido la misma en su forma, pero sí en su esencia, ¿no? Y que muchas de las cosas que ahora tenemos en la misa se han ido añadiendo, pues, siglo tras siglo, ¿no? Tenemos los sacramentarios principales. El sacramentario leoniano del siglo V al siglo VII, que es un fragmento con oraciones utilizadas en la misa, pero no contiene el canon, es decir, la plegaria eucarística, no se encuentra allí. Tenemos el sacramentario gelasiano del siglo VI al VIII, que contiene el canon romano, es decir, la plegaria eucarística, pero también tiene influencias gálicas, ¿no? Tenemos el sacramentario gregoriano del siglo VIII, que se encuentra como una uniformidad en el rito, con suplementos incorporados posteriormente por influencia franca. Otros elementos incorporados o modificados. El Kyrie eleison, el Señor ten piedad, fue introducido con 9 invocaciones en el año 529 después de Cristo. El Gloria fue añadido para las fiestas solemnes. El credo fue incorporado en el siglo XI por influencia del emperador Enrique II y el Papa Benedicto VIII. ¿No? Muchas veces pensamos que el credo siempre se ha rezado en la misa. No, este fue incorporado pues posteriormente, ¿no? El ofertorio, originalmente reducido a una oración secreta. Las actuales oraciones del ofertorio se introdujeron en el siglo XIII. El Agnus Dei, el Cordero de Dios, fue introducido por el Papa Sergio I
del año 687 al año 701. La comunión bajo las dos especies fue la práctica regular hasta su regulación en siglos posteriores, ¿no? Porque posteriormente pues se dio que si la comunión podía ser solamente en una especie o no, ¿verdad? Esto fue una discusión que también se dio. La influencia gálica. La influencia gálica introdujo en las ceremonias dramáticas y simbólicas como la bendición de velas, cenizas y palmas, ¿no? El uso de palmas, por ejemplo, en el Domingo de Ramos o dentro de la liturgia, pues se debe a esa influencia gálica. La práctica del uso de incienso para personas y objetos también es una influencia gálica del siglo XI al siglo XII. Y las ceremonias más elaboradas en la Semana Santa también provienen de esa influencia gálica. Reformas ceremoniales y estructurales. Oraciones al pie del altar. Anteriormente rezadas en la sacristía, fueron formalizadas bajo San Pío V. Esto es, bajo el misal de San Pío V, o lo que muchos conocen como la misa tridentina. Recitación privada de oraciones antes de la comunión. Fueron incorporadas gradualmente como devociones personales de los sacerdotes. Reducción de la concelebración. Desde el siglo XIII, reemplazada por celebraciones individuales, ¿no? Aunque ahora todavía también se puede celebrar, ¿no? Concelebrar. Misas privadas y múltiples altares. Cambios en la práctica llevaron a la simplificación del rito y la proliferación de altares secundarios. Misales medievales. Habían variantes locales, ¿no? En París, Sarún, Milán, etcétera, y de órdenes religiosas, cartujos, dominicos, carmelitas, añadieron oraciones y ceremonias, pero no alteraron el rito romano esencial, ¿sí? Habían diversas variaciones de misales, de hecho, por eso es que el Papa San Pío V pues, establece un solo misal romano, pero también respeta pues otros misales, ¿no? Con los que se celebraba y que tenían cierta antigüedad, ¿no? Abusos litúrgicos eliminados posteriormente. La misa sica o misa seca, que es un ritual incompleto usado en funerales o situaciones especiales. La misa bifaciata, repetición de partes de la misa para múltiples intenciones. Y celebraciones sin asistentes prohibidas desde el siglo IX, ¿verdad? Que el sacerdote no podía celebrar solo, ¿no? Uniformidad y estandarización. El Concilio de Trento, en el año 1545-1563, encargó un misal uniforme para eliminar variantes medievales. Este es muy interesante, ¿no? Porque cuando vemos la historia del misal de San Pío V, es similar al misal de San Pablo VI. ¿Por qué? Porque se dio primero un concilio y luego se dio el misal, ¿no? Y los años son también muy curiosos, porque si vemos el concilio de Trento, se llevó de 1545 a 1563 y el misal se publicó en 1570. Ahora, si vamos al Concilio Vaticano II, se dio en la década de los 60, ¿verdad? 1960, y el misal de Pablo VI se publicó en 1970. Entonces, es muy interesante estos detalles, ¿no? de la historia. El misal de San Pío V en 1570 fue publicado mediante la bula Quo Primum Tempore, consolidó el rito romano y estableció su uso obligatorio, preservando algunas variantes locales y de órdenes religiosas, ¿no? Lo que les decía de las variaciones que habían, pues también se respetaron, ¿no? Como también el misal de San Pablo VI también respeta, pues, otras formas de celebrar la liturgia. Modificaciones y reformas del misal romano en el periodo que se dio entre los papas San Pío V y San Pablo VI. A ver, aquí ya vamos caminando hacia lo que es el Novus Ordo, ¿no? Ya hablamos prácticamente del desarrollo que se dio hasta el Vetus Ordo, que sería el misal de San Pío V, aunque bueno, este también sufrió una reforma posteriormente, o mejor dicho, muchas reformas posteriormente, hasta la que se permite actualmente, ¿no? Por parte de la Iglesia que se celebre, que lo vamos a ver más adelante, pero hay que conocer todas estas reformas que se dieron entre el Papa San Pío V y San Pablo VI, porque no fue que el Papa Pablo VI cambió el misal desde San Pío V, que no se le había hecho ningún cambio, como algunas veces las personas piensan, ¿no? A ver, San Pío V en el año 1570 publica el misal romano, que establece el misal como la norma para la celebración de la misa. Esta encuentra rúbricas y estructuras, definición clara de las rúbricas y estructura de la misa.
El Papa Clemente VIII, en el Breve Cum Sanctissimum, publicado en 1604, modifica las rúbricas. ¿Sí? Fíjense, el misal fue publicado en 1570 y ya en 1604 ya se hizo la primera reforma, ¿no? Ya se le hizo el primer cambio al misal de San Pío V, ¿no? Se modificaron rúbricas. Urbano VIII, el Papa Urbano VIII, en la bula Sic Es, publicada en el año 1634, también reforma el misal. Hace una adición de misas de santos nuevos e inclusión de misas para nuevos santos canonizados. Tenemos que, ya posteriormente, ¿no? En 1920, el Papa Benedicto XV hace una revisión de los prefacios, incorpora nuevos prefacios en el misal. Y San Pío X, ¿verdad? Hace unos intentos de revisión general, una propuesta de revisión del misal, aunque no se concretó debido a su muerte. Si prácticamente fuéramos tenido un nuevo misal antes de San Pablo VI con San Pío X, pero bueno, el tiempo no le alcanzó, ¿verdad? Tenemos también con el Papa Pío XII, en la carta encíclica Mediator Dei, que ahí ya menciona que existían abusos litúrgicos, ya prácticamente está mencionando la necesidad de una reforma general, ¿no? Del misal romano, y él comisiona una reforma litúrgica, ¿sí? Antes del Concilio de Trento ya se estaba dando una comisión para reformar la liturgia por parte del Papa Pío XII. Se crea una comisión secreta para estudiar y proponer cambios, la cual duró 12 años de existencia, en la cual se restauró la vigilia pascual, ¿sí? Se recuperó la celebración de la vigilia pascual. Se reformó también o se hicieron modificaciones en las celebraciones de la Semana Santa. Esto fue en 1955. El Papa San Juan XXIII, ¿verdad? Del año 1958 al año 1963, también reformó el misal. En 1960 hizo una reforma a las rúbricas, donde inserta en el canon a San José, ¿sí? Por eso es que mencionamos en la plegaria eucarística o se pide a San José también, ¿no? De cuando lo escuchamos en la misa, pues esto se debe a la reforma que hizo el Papa San Juan XXIII, ¿sí? Y tenemos la edición típica del misal romano, que es, repito, la forma del Vetus Ordo actual, ¿sí? Con la cual se puede celebrar misa, vamos a decir, en latín, bueno, que en latín también tenemos el Novus Ordo, podríamos decir la misa en forma antigua, o la, bueno, ya no sería misa tridentina como tal, ¿no? Porque ya, pues, ha tenido bastantes reformas, como lo acabamos de ver, pero es la última reforma que se le hace al misal de San Pío V, podríamos decirlo así, ¿no? Este incluye reformas de la Semana Santa y otros cambios significativos, los cuales fueron realizados, y esto es importante, por el padre Aníbal Bugnini, porque se dan muchos mitos alrededor del padre Aníbal Bugnini para decir que, bueno, él, digamos que destruyó lo que sería la liturgia, que él es el que creó el Novus Ordo, que destruyó la misa, y bueno, esas cosas que uno escucha a veces muy extremistas. Pues hay que saber que el misal romano de 1962, que es el misal con el que se celebra Vetus Ordo, tanto la fraternidad sacerdotal San Pío X como las comunidades tradicionalistas en plena comunión con la Iglesia, pues celebran bajo un misal reformado y con cambios realizados por el padre Aníbal Bugnini. Llegamos hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Fíjense todo el camino que trazamos para llegar al Novus Ordo. Aquí es donde se ve ya la reforma litúrgica general, ¿no? La que propuso el Papa Pío XII, pues prácticamente se lleva a cabo es por el Papa, bueno, la comienza el Papa Juan XXIII y la culmina el Papa Pablo VI, ¿no? En el Concilio Vaticano II. Esta reforma propone varios puntos, como mayor participación del pueblo, el fomento de la participación activa de los fieles en la misa, la introducción de la lengua vernácula, es decir, permitir el uso de lenguas vernáculas en la celebración de la misa, enfoque en la escritura, aumento de la lectura y la escritura durante la misa, revisión de textos, revisión de varios textos del misal para mayor claridad y relevancia, sobriedad en los ritos, simplificación de los ritos para una celebración más accesible y comprensible. Esto es lo que buscaba la reforma litúrgica general. Esto también lo expresa lo que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, del año 1963 del Concilio Vaticano II. En el párrafo 21 dice lo siguiente:
Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia, porque la liturgia consta de una parte, y esto acá es muy importante, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio. Como hemos visto a lo largo de la historia, se han hecho cambios a la liturgia en cuanto a su forma, pero no a su sustancia o a su esencia, ¿no? Lo que es inmutable, eso no se puede cambiar, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, ¿verdad? Estas son las partes de la misa que están sujetas a cambio. Si es que en ella se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Sigue diciendo en el párrafo 50 que hay que hacer una revisión del ordinario de la misa. Dice, revísese el ordinario de la misa de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Nuevamente, ¿no? El concilio hizo mucho énfasis en conservar la sustancia de la misa, pero entender que se pueden hacer cambios, ¿no? Dice, suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido con el tiempo, según se estime conveniente o necesario. Este es un dato también muy interesante, ¿no? Porque normalmente se menciona a una persona que rechazaba la misa del Novus Ordo, ¿verdad? Que es Monseñor Marcel Lefebvre. Pero lo interesante es que Monseñor Marcel Lefebvre aprobaba la reforma litúrgica. Él estaba de acuerdo con la reforma litúrgica. De hecho, tenemos este testimonio que dice, había que reformar y redescubrir algo. Está claro que la primera parte de la misa pretendía enseñar a los fieles y hacerles expresar la fe necesaria para alcanzar estos fines de una manera más clara y en cierta medida más inteligible. En mi humilde opinión, dos reformas en esta dirección me parecieron útiles. En primer lugar, los ritos de esta primera parte y algunas traducciones a la lengua vernácula. Es decir, que el Monseñor Marcel Lefebvre estaba a favor de la lengua vernácula en la liturgia, es decir, no solamente la misa en latín, ¿no? Como normalmente a veces se piensa. Que el sacerdote se acerque a los fieles, se comunique con ellos, ore y cante con ellos, se pare en el ambón, diga en su lengua la oración de la oración, las lecturas de la epístola y del evangelio, que el sacerdote cante en las divinas melodías tradicionales el Kyrie, el Gloria y el Credo con los fieles. Tantas reformas felices que devuelven a esta parte de la masa su verdadero propósito. La ordenación de esta parte de enseñanza se haga primero según las misas cantadas del domingo, de modo que esta misa sea el modelo según el cual se adaptarán los ritos de las demás misas. Tantos aspectos de renovación que me parecen excelentes. Añadamos, sobre todo, las orientaciones necesarias para una verdadera predicación, sencilla, conmovedora, fuerte en la fe y decisiva en sus propósitos. Este es uno de los puntos más importantes a obtener en la renovación litúrgica de esta parte de la misa. Este testimonio lo encontramos publicado en la revista francesa tradicionalista Itinerare, en el artículo Perspectivas Conciliares, publicado el año de 1965, en la página 68. Lo interesante acá es que Monseñor Marcel Lefebvre tuvo diferentes posturas respecto a la misa del Novus Ordo, ¿no? De hecho, hay testimonios de que él celebró el Novus Ordo desde 1969 hasta 1970, ¿no? Y posteriormente, pues por presiones de sus pues, subordinados,
él rechazó el Novus Ordo, aunque no del todo, ¿no? Porque luego vamos a ver otro testimonio, ¿no? Porque él no decía que era inválida la misa del Novus Ordo, sino que, bueno, tenía sus diferencias con ella. Ahora, ¿por qué el Papa reforma la liturgia? ¿Por qué el Papa lo reformó? ¿Por qué el Papa Pablo VI hizo estos cambios al misal romano? Bueno, porque el Papa es el único que tiene autoridad para reformar la liturgia. Esto lo dijo el Papa Pío XII en su carta encíclica Mediator Dei, publicada en el año 1946, en el punto 74. Dice, el sumo pontífice es el único que tiene derecho a reconocer y establecer cualquier costumbre cuando se trata del culto, a introducir y a aprobar nuevos ritos y a cambiar lo que estime deben ser cambiados. Los obispos, por su parte, tienen el derecho y el deber de vigilar con diligencia a fin de que las prescripciones de los sagrados cánones referentes al culto divino sean observados con exactitud. No es posible dejar al arbitrio de cada uno, aunque se trate de miembros del clero, las cosas santas y venerandas relacionadas con la vida religiosa de la comunidad cristiana, con el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo y el culto divino, con el honor debido a la Santísima Trinidad, perdón, a la Trinidad Santísima, al Verbo encarnado, a su augusta Madre y a los demás santos, y con la salvación de los hombres. Por la misma causa, a nadie se le permite regular en esta materia aquellas acciones externas íntimamente ligadas con la disciplina eclesiástica, con el orden, la unidad y la concordia del cuerpo místico, y no pocas veces con la integridad misma de la fe católica. ¿Sí? O sea, ¿con qué autoridad el Papa Pablo VI reformó el misal de San Pío V? Con la misma autoridad que lo hizo el Papa San Pío V, ¿no? Porque al ser sumo pontífice, pues tienen esa autoridad, tienen ese derecho. Promulgación y acatación del Novus Ordo del Papa San Pablo VI. El Papa San Pablo VI promulgó el Novus Ordo en la Constitución Apostólica Misal Romanum, publicado en 1969. Y él explica justamente lo que acabo de decir. Él dice, cuando nuestro predecesor San Pío V promulgó la edición oficial del Misal Romano, lo presentó al pueblo cristiano como un instrumento de unidad litúrgica y como un documento de la pureza de culto en la Iglesia. De modo análogo, nosotros, acogiendo en el nuevo misal, según la prescripción del Concilio Vaticano II, las variaciones y adaptaciones legítimas, confiamos que los fieles lo recibirán como un instrumento para testimoniar y confirmar la mutua unidad. De tal manera, no obstante la gran variedad de lenguas, una e idéntica oración, más fragante que el incienso, subirá al Padre de los cielos por la mediación del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y en la unidad del Espíritu Santo. Ordenamos que las prescripciones contenidas en esta Constitución entren en vigor el día 30 del próximo mes de noviembre del corriente año, primer domingo de Adviento. Queremos además que cuanto hemos establecido y prescrito tenga fuerza y eficacia ahora y en el futuro, sin que obsten, si fuera el caso, las constituciones y ordenaciones apostólicas emanadas de nuestros predecesores o cualquier otra prescripción, incluso digna de especial mención y derogación. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí el Papa Pablo VI? Que al promulgarse el misal del año 1969, aunque posteriormente se publica ya con ciertos detalles ya mejorados en 1970, pues es de acatación para todos los sacerdotes, ¿sí? Por eso el Papa Francisco dice que es la única expresión legítima del misal romano, ¿no? De la misa, de la liturgia, del rito romano. Es la misa de San Pablo VI, ¿sí? Por estas palabras que el mismo Papa Pablo VI dijo, no es cuestión de que un sacerdote diga, no me gusta, no quiero celebrarla, no. O sea, el sacerdote debe obedecer, ¿sí? Porque es la única expresión legítima, como dice el Papa Francisco, ¿no? En tradiciones custodes, ¿sí? También el Papa San Pablo VI, posteriormente, en el año 1976, en un consistorio secreto para la ordenación de 24 obispos, vuelve a confirmar lo mismo. Dice, es en el nombre de la tradición que nosotros pedimos a todos nuestros hijos, a toda la comunidad católica, de celebrar con dignidad y fervor la liturgia renovada. La adopción del Novus Ordo Missae no queda entregada al arbitrio de los sacerdotes o
de los fieles. El Novus Ordo ha sido promulgado para que sustituya al antiguo, ¿sí? No es que solamente, bueno, ya tenemos dos, escogemos cuál queremos celebrar. No, ¿sí? Esa no era la finalidad. O sea, el Novus Ordo fue para que se celebrara de acuerdo a esto. Por algo se hizo esa reforma litúrgica, tal cual como lo hizo San Pío V en 1570, pues lo hizo el Papa Pablo VI en 1969-70, ¿no? Dice, no de forma distinta, nuestro santo predecesor Pío V había hecho obligatorio el misal reformado por su autoridad, siguiendo lo pedido por el Concilio de Trento. Pues lo mismo hizo el Papa Pablo VI por la autoridad de lo que había pedido el Concilio Vaticano II. La misma disponibilidad exigimos con la misma autoridad suprema que nos viene de Cristo Jesús a todas las demás reformas litúrgicas, disciplinarias, pastorales, maduradas en estos años en aplicación a los decretos conciliares, ¿sí? Repito, no es cuestión de si me gusta o no quiero, no es cuestión de que el sacerdote debe celebrar Novus Ordo, ¿no? Ahora vamos a ver un cuadro comparativo acá entre el misal de San Pío V, el misal de 1962, ¿verdad? El reformado por el Papa Juan XXIII, que es el único que se permite, ¿verdad? Para aquellas comunidades que ya se les ha dado la aprobación de celebrar bajo ese misal, y también el misal de 1970 de Pablo VI. A ver, los aspectos. El contexto histórico. El misal de San Pío V fue promulgado tras el Concilio de Trento para uniformar la liturgia romana. El misal de 1962 fue la última revisión antes del Concilio Vaticano II y representa la continuidad del rito tridentino. El misal de 1970 es el resultado de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II para fomentar la participación activa de los fieles. La lengua litúrgica. El misal de San Pío V exclusivamente en latín. El misal de 1962 exclusivamente en latín con algunas modificaciones menores en rúbricas y textos. Y el misal de 1970 en latín, pero también en lenguas vernáculas aprobadas por las conferencias episcopales. El orden de la misa. El misal de San Pío V, una forma altamente ritualizada y fija, con muchas oraciones privadas del sacerdote y menos participación de los fieles. El misal de 1962, similar al misal de San Pío V, con pequeños ajustes en rúbricas y adiciones como el nombre de San José en la plegaria eucarística o el canon romano. El misal de 1970, más flexible y simplificado, introduciendo opciones para las oraciones y mayor participación de los fieles. Eliminación de ciertas oraciones privadas. El rito de la paz. En el misal de San Pío V no estaba presente como práctica general en la misa solemne para los fieles. En el misal del 1962 es similar al misal de San Pío V, ahí no cambió nada. En cambio, en el misal de 1970, ¿verdad?, del Papa Pablo VI, se reintroduce el rito de la paz para los fieles antes de la comunión. El canon romano. El canon romano es la plegaria eucarística, repito, ¿no? Para aquellos que no han entendido el término, ¿no? Canon romano, plegaria eucarística. En el misal de San Pío V, el uso exclusivo del canon romano. En el misal de 1962, el canon romano exclusivo, pero con el nombre de San José añadido. Y en el canon romano de 1970 permanece, ¿verdad?, lo que sería la plegaria eucarística, pero se introducen plegarias eucarísticas adicionales o oraciones eucarísticas adicionales, la 2, 3 y 4. La participación de los fieles. En el misal de San Pío V era limitada con respuestas dadas por los acólitos o el coro. En el misal de 1962, más participación de los fieles en forma de rezos y cantos, pero aún limitada. Y en el misal de 1970, los fieles participan activamente con respuestas, cantos, lecturas y otras formas de involucrarse plenamente. La distribución de la comunión. En el misal de 1570, exclusivamente en la lengua y por el sacerdote directamente sobre la lengua del fiel. En el misal de 1962, pues igual que en el misal de San Pío V. En el misal de 1970 se permite la distribución en la mano o en la lengua. Dependiendo de las normas locales, y diáconos o ministros extraordinarios pueden distribuir. La orientación litúrgica.
En el misal de San Pío V, a oriente, sacerdotes y fieles mirando hacia el altar o hacia el oriente. En el misal de 1962 es similar al misal de San Pío V. En el misal de 1970 se introduce la posibilidad del versus populum, es decir, el sacerdote de cara al pueblo. Aunque esto también se había ya dado en 1572 también en algunas, vamos a decir, algunas parroquias no se permitía esto. El uso de música. Preferencia por el canto gregoriano y la polifonía en el misal de San Pío V. En el misal de 1962 permanece igual. En el misal de 1970 hay más apertura a música moderna. Entiéndase por moderna, es música actual, ¿no? No modernista, ¿sí? No confundir. Y en lenguas vernáculas, aunque el canto gregoriano sigue recomendado, ¿sí? Elementos suprimidos o añadidos. En el misal de San Pío V incluye secuencias obligatorias y numerosas oraciones al pie del altar. En el misal de 1962 mantiene las oraciones tradicionales, pero con ajustes menores en las rúbricas. Y en el misal de 1970 hay una supresión de algunas oraciones, por ejemplo las del pie del altar, y adiciones como la oración de los fieles. Análisis general. Similitudes esenciales. Todos los misales pertenecen al rito romano y buscan la glorificación de Dios y la santificación de los fieles. El canon romano sigue siendo un elemento esencial, aunque con variaciones. El sacrificio eucarístico, que es la esencia de la misa, se mantiene. Diferencias secundarias. La lengua litúrgica, la orientación litúrgica y el nivel de participación de los fieles son los aspectos más contrastantes entre el misal de 1970 y los anteriores. Cambios en las rúbricas, en la música litúrgica y en las opciones de distribución de la comunión reflejan las preocupaciones pastorales de cada época. El cuadro anterior destaca que aunque los tres misales son manifestaciones legítimas del rito romano, reflejan adaptaciones a las necesidades de sus respectivos contextos históricos y teológicos. Ahora vamos a aclarar algunos malentendidos, ¿no?, sobre el misal de 1970. El latín fue eliminado como lengua litúrgica, no es lo que muchos piensan, pero la realidad es que el misal de 1970 no eliminó el latín. De hecho, el latín sigue siendo la lengua oficial del rito romano. El Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, enfatizó que se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos. Esto lo pueden ver en el párrafo 36. La introducción de las lenguas vernáculas fue una concesión pastoral para facilitar la comprensión y, podemos decir, participación de los fieles. Otro malentendido, el canto gregoriano fue sustituido por música moderna. La realidad es que el canto gregoriano sigue siendo el canto propio de la liturgia romana, como lo dice el párrafo 116. Aunque el misal de 1970 permite música en lenguas vernáculas y estilos contemporáneos aprobados, el canto gregoriano conserva su lugar privilegiado. O sea, si ustedes ven que en su parroquia todavía no se ve el canto gregoriano, pues tienen que exigirlo al párroco, ¿no? La orientación ad orientem fue prohibida. La realidad es que el misal de 1970 no obliga al sacerdote a celebrar la misa versus populum, es decir, de cara al pueblo. La celebración ad orientem sigue siendo válida y legítima. De hecho, el misal supone que el sacerdote en ciertos momentos se gira hacia los fieles. Esto lo pueden ver en la instrucción general del misal romano, en el párrafo 299. Lo que implica es que normalmente estaría orientado al altar. Se eliminó la comunión en la boca. El misal de 1970 permite la comunión en la lengua como práctica universal. La comunión en la mano fue introducida como una opción, pero no es obligatoria ni exclusiva. Si se quiere entender, se puede recibir de las dos formas. Esto lo dice la introducción general del misal romano, párrafo 161. El canon romano fue sustituido por nuevas plegarias eucarísticas. A ver, el canon romano, la plegaria eucarística 1, sigue presente en el misal de 1970. Las nuevas plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 son opciones adicionales, pero no reemplazan al canon romano. Esto lo pueden ver en la instrucción general del misal romano 365. El misal de 1970 reduce el carácter sacrificial de la misa, pero la realidad es otra. El misal de 1970 mantiene explícitamente el carácter sacrificial de la misa. Esto lo podemos ver en varios párrafos de la introducción general del misal romano, pero les recomiendo el párrafo 72.
Las plegarias eucarísticas, especialmente el canon romano, resaltan el ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre, en continuidad con la enseñanza tridentina. Se suprimió el uso de ornamentos tradicionales. La realidad es que el misal de 1970 no prohíbe el uso de ornamentos tradicionales como la casulla gótica, el manípulo o el ámito. Esto lo pueden ver en la Introducción General del Misal Romano 336. Sin embargo, flexibiliza las normas para adaptarse a las realidades locales. Elementos en común de ambas formas. ¿Sí? Podemos ver también que hay elementos en común en ambas formas. El mismo rito romano. Ambos pertenecen al rito romano y buscan glorificar a Dios y santificar a los fieles. El carácter sacrificial. Ambos misales destacan el sacrificio eucarístico como el centro de la misa, es decir, la esencia de la misa se mantiene. El uso del latín. Ambos usan el latín como lengua oficial, aunque en el misal de 1970 se permite más ampliamente la lengua vernácula. El canon romano sigue siendo una opción en ambos misales, aunque en el de 1970 se introducen más opciones. La estructura básica. Ambos mantienen una estructura similar. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos finales. Ahora, mitos que muchos ultratradicionalistas creen y difunden sobre el Novus Ordo. Aclaro acá que el término ultratradicionalista lo aplico a aquellos que rechazan el Novus Ordo, rechazan el Concilio Vaticano II o son muy críticos o fomentan divisiones en la Iglesia basándose en el Novus Ordo o el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando en realidad no lo comprenden, ¿verdad? Entonces, vamos a aclarar muchos mitos que se difunden que muchas personas creen, ¿no? Lamentablemente. Por ejemplo, aquí podemos ver una foto muy popular que surge en internet, ¿no? Que han publicado muchas páginas ultra tradicionalistas, donde se ve al Papa Pablo VI con 6 protestantes, ¿no? Y muchos dicen que estos protestantes fueron los que crearon el nuevo misal, ¿no? Que fueron aquellos los que redactaron lo que ahora es el misal de 1970 o el Novus Ordo. Pero la realidad es muy distinta. Vamos a ver a continuación esto. Pero antes, vamos a entrar con esto, ¿no? Esto es algo que he escuchado mucho. Dice, la bula Quo Primum Tempore declara que la misa de San Pío V es perpetua e inmutable. Mito. La bula Quo Primum Tempore es promulgada por San Pío V en 1570. Establece que la misa tridentina debe celebrarse para siempre y que ningún papa puede modificarla o abrogarla. Pero la realidad es que la bula Quo Primum Tempore buscaba estandarizar el rito romano en su tiempo, pero su carácter es disciplinar, no doctrinal. Por eso es que pueden tener cambios, ¿no? Y de hecho tuvo muchos cambios, como lo vimos en la historia del rito romano, ¿no? A ver, la autoridad papal sobre la liturgia. Los papas tienen plena potestad para modificar las disposiciones litúrgicas de sus predecesores. La promulgación de la misa tridentina no limitó la autoridad futura de los papas para reformar la liturgia según las necesidades pastorales de la Iglesia. Continuidad y desarrollo. Desde San Pío V, la Iglesia ha revisado y adaptado el misal tridentino varias veces. El año 1604, 1634, 1911, 1962, ¿no? Como lo vimos anteriormente, demostrando que no es inmutable. El Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, pidió una reforma litúrgica para revitalizar la liturgia, dando lugar al misal de 1970. A perpetuidad, ¿no? Esta es la frase que muchas veces las personas usan para decir, no se puede haber cambiado, el Papa Pablo VI no debió haber cambiado el misal. Bueno, la frase a perpetuidad en la bula significa que el misal tridentino debía usarse indefinidamente en ese contexto histórico, no que no pudiera ser reformado por futuros papas. Unidad en la tradición. El misal de 1970 no rompe con el pasado, sino que continúa el desarrollo legítimo del rito romano bajo la autoridad del Papa y el Magisterio. Tenemos también este testimonio muy interesante de Monseñor Fernando Arias Rifán, un obispo que podemos decir que es tradicionalista porque él celebra también el Vetus Ordo, ¿verdad? Bajo el misal de 1962. Él tiene un libro muy interesante que se lo recomiendo, Tradición y Magisterio Vivo de la Iglesia. Él dice lo siguiente, las expresiones de perpetuidad y de prohibición de modificación utilizadas por San Pío V en la bula Quo Primum Tempore, mediante la cual publicó el misal, son idénticas a las que él mismo utilizó en la bula Quo a Nobis,
mediante la cual publicó el Breviario Romano. A pesar de eso, San Pío X modificó ese breviario por la bula Divino Afflatus, utilizando a su vez las mismas expresiones solemnes consagradas de perpetuidad y de prohibición de modificación. Prohibición que evidentemente no alcanzó al Papa Pío XII, cuando modificó el breviario por la Carta Apostólica In Quotidianis Praesibus, ni tampoco al Beato Juan XXIII, que modificó las rúbricas del breviario a la vez que las del misal por la Carta Apostólica Rubricarum Instructum, modificaciones que han sido adoptadas por todo el mundo tradicionalista. ¿Sí? Aquí un obispo tradicionalista les está explicando que pues, usar ese argumento no tiene sentido, ¿no? Es más, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en una respuesta a Monseñor Gaetano Bonicelli, arzobispo de Siena, el 11 de junio de 1999, también explicó esto. Dice, ¿puede un papa fijar un rito para siempre? Respuesta, no. Sobre Ecclesia Potestatis circa dispensaciones, sacramenti y Eucaristía, es decir, la potestad de la Iglesia para la administración del sacramento de la Eucaristía, el Concilio de Trento declara expresamente en la administración de los sacramentos, salvando siempre su esencia, la Iglesia siempre ha tenido potestad de establecer y cambiar cuanto ha considerado conveniente para la utilidad de aquellos que los reciben o para la veneración de estos sacramentos, según las distintas circunstancias, tiempos y lugares. Desde el punto de vista canónico, debe decirse que cuando un papa escribe perpetuo concedimus, es decir, concedemos a perpetuidad, siempre hay que entender hasta que se disponga otra cosa. Es propio de la autoridad soberana del romano pontífice no estar limitado por las leyes puramente eclesiásticas, ni mucho menos por las disposiciones de sus predecesores. Solo está vinculado a la inmutabilidad de las leyes divina y natural, así como a la propia constitución de la Iglesia. Otro mito. El Novus Ordo fue preparado por protestantes. La realidad es la siguiente. Es cierto que 6 observadores protestantes asistieron al concilio, es decir, comisión que preparó el misal, pero no tuvieron poder de decisión, ni redactaron el texto del misal. Su papel fue únicamente el de observadores, para promover un mejor entendimiento entre cristianos separados y no para influir en el contenido doctrinal. El Concilio Vaticano II y la posterior reforma litúrgica fueron dirigidos exclusivamente por la jerarquía católica, bajo la supervisión del Papa. Los criterios de la reforma fueron claramente católicos, reflejados en documentos como Sacrosanctum Concilium, que reafirma el carácter sacrificial y eucarístico de la misa. Tenemos el testimonio también de un miembro del Concilium, ¿verdad? El padre Bernard Bock. En su libro El Movimiento Litúrgico, esta es una edición publicada en el 2013, pero la original creo que es del año 1976, él nos da este testimonio, ¿no? Dice, señalemos que no hay que darle demasiada importancia a esta presencia de observadores no católicos, ¿verdad? Porque quien creó este mito de que los que crearon el misal fueron protestantes fue Monseñor Marcel Lefebvre, ¿no? De ahí provienen muchos malentendidos, muchos mitos, muchos errores, ¿no? que se difunden sobre el Novus Ordo. Pero dice Bernard Bock, contrariamente a lo que afirma Monseñor Lefebvre, nunca tuvieron la facultad de tomar la palabra en una sesión pública. Asistían a las discusiones. No más que sobre otras cuestiones, tampoco pudieron dar su opinión sobre las nuevas oraciones. En realidad, durante la sesión en la que redactamos las nuevas oraciones eucarísticas, no se trató de los protestantes. Nuestra preocupación era responder al deseo de Pablo VI de tener 3 nuevas fórmulas. Queríamos dar 3 fórmulas diferentes, pero que representara cada una un tipo auténtico de oración eucarística. Tomamos entonces como base una fórmula inspirada en varias anáforas orientales. ¿Recuerdan lo que les había dicho? ¿No? Que el Novus Ordo se basa más que todo en rescatar las liturgias orientales, las liturgias antiguas, ¿no? Dice por acá, que en la acción de gracias detallan las etapas de la salvación. Esta oración fue compuesta por don Juan Bagallini. No tiene más que textos extraídos de las auténticas liturgias orientales, sin ninguna relación con el protestantismo. No puedo, pues, sino repetir y reforzar mi primer testimonio. Las nuevas oraciones eucarísticas no tienen nada que ver con los protestantes ni con el protestantismo. Por lo demás,
No tengo ningún deseo de proseguir una controversia con Monseñor Lefebvre. Nuevamente tenemos un testimonio de Monseñor Fernando Arias Rifán, obispo tradicionalista. Dice, la sala de prensa de la Santa Sede respondió oficialmente el 25 de febrero de 1976 que, como ciertos miembros de comunidades protestantes habían expresado en 1965 su deseo de acompañar los trabajos de la Comisión Pontificia para la aplicación de la Constitución sobre la liturgia, el concilium, formado por 2 presidentes y 58 miembros, 121 consultores y 73 consejeros, todos ellos católicos por supuesto, en agosto de 1966, 6 teólogos de distintas denominaciones protestantes fueron admitidos como simples observadores. Y esto no es algo del Concilio Vaticano II. Esto lo había hecho ya el Papa Pío IX cuando invitó en 1868 a todos los cristianos cismáticos y protestantes a asistir al Concilio Vaticano I. Y es más, en el Concilio de Trento también se invitó a Lutero a participar, pero Lutero pues no quiso ir, o no lo dejaron ir, mejor dicho, los protestantes. Dice, pero esos observadores protestantes no participaron en la elaboración de los textos del nuevo misal. Por lo tanto, no sería honrado seguir usando un argumento como ese, que no corresponde a la verdad. O sea, aquellos que siguen difundiendo ese argumento, pues simplemente están mintiendo, ¿no? Otro mito, el Novus Ordo es una misa protestantizada, ¿no? Este viene relacionado con el anterior, porque ya vimos que pues eso no es cierto, pero vamos a dar más detalles. Dice, el Novus Ordo conserva claramente la naturaleza sacrificial de la misa, como se expresa en las plegarias eucarísticas y en el canon romano. Plegaria Eucarística 1, que permanece sin cambios significativos respecto al misal de 1962. Además, las palabras de la consagración son idénticas y claramente sacrificiales. Esto es mi cuerpo que será entregado y esta es mi sangre derramada en sacrificio. La estructura esencial de la misa, ofrecimiento, consagración, comunión, permanece intacta y en continuidad con la tradición católica. El Papa Benedicto XVI señaló que el Novus Ordo no rompe con la tradición, sino que busca su revitalización para fomentar la participación de los fieles. Pero tenemos también testimonios de protestantes. Por ejemplo, Max Turian, que fue uno de los 6 observadores protestantes invitados al Concilio Vaticano II, en una carta publicada el 6 de enero de 1970, él da el siguiente testimonio. Él dice, no tengo dificultad en afirmar que en el nuevo orden de la misa, el Novus Ordo, nada se cambia en cuanto a la doctrina católica tradicional del sacrificio eucarístico. ¿Y saben lo más interesante? Que Max Turian se convirtió al catolicismo. O sea, él se convirtió al catolicismo, él participó en el Concilio Vaticano II como protestante y al darse cuenta de todo lo que se dio allí, todo lo que se discutió, él terminó convirtiéndose al catolicismo. Digamos que fue uno de los frutos del Concilio Vaticano II. Tenemos otro protestante que también fue uno de los observadores protestantes, ¿no? Invitados al Concilio Vaticano II, que es Roger Schucks, que podemos decir que su conversión al catolicismo también se dio, pero no públicamente, ¿no? O sea, hay indicios de que sí se convirtió al catolicismo, pero no hay una declaración pública oficial. Pero él también le preguntaron al respecto y él dio el siguiente testimonio el 21 de enero de 1970. Él dice, por mi parte estoy seguro de que en el nuevo orden de la misa, la sustancia de la misa es lo Disculpa, Lisbeth, mismo te que quedan siempre se ha 5 vivido minutos. y orado antes. Uy, sí, vamos a ver si, si me alcanza para completar todo. A ver, el Novus Ordo fomenta abusos litúrgicos, ¿no? Este es otro mito, dice. Cualquier abuso litúrgico es una transgresión de las normas y no una consecuencia del misal en sí. El Novus Ordo contiene rúbricas claras que enfatizan la reverencia, la solemnidad y la participación activa de los fieles. Algunos puntos clave. Los abusos litúrgicos no son exclusivos del Novus Ordo, también han ocurrido en el Vetus Ordo. Los documentos de instrucciones postconciliares, como Redemptionis Sacramentum, reafirman la necesidad de celebrar la misa de acuerdo con las rúbricas, fomentando la reverencia y evitando abusos. Cualquier abuso es culpa del celebrante o de las comunidades locales, no del rito en sí. ¿Sí? Tenemos lo que también nos dijo el Papa San Pablo VI en su discurso de clausura de la segunda sesión del Concilio
Vaticano II. Él dice, si nosotros ahora simplificamos algunas expresiones de nuestro culto y tratamos de hacerlo más comprensible al pueblo fiel y más asequible a su lenguaje actual, no queremos ciertamente disminuir la importancia de la oración. No queremos que nadie atente contra la regla de la oración oficial de la Iglesia con reformas privadas o ritos singulares. O sea, el Papa Pablo VI también habló contra los abusos litúrgicos que se estaban dando, ¿no? Pero que siempre han existido lamentablemente y seguirán existiendo, ¿no? En la Iglesia. Pero es nuestro deber, pues, llamar la atención si hay un abuso litúrgico para que sea corregido. Y la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en Instrucción, Redemption y Sacramentum, pues nos da las pautas de cómo podemos llamar la atención, ¿no? Para que se corrija un abuso litúrgico, ¿no? Ahí lo pueden leer, ¿no? En el punto 183, 184. El novus ordo no es válido, ¿no? Pero la realidad es que el novus ordo es plenamente válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos materia, es decir, pan y vino, son usados como elementos esenciales, hay también forma, las palabras de la consagración son las mismas que en el vetus ordo y se expresan claramente la intención sacrificial, y está la intención, es decir, el sacerdote actúa en persona de Cristo, en persona Christi, y ofrece el sacrificio conforme a la tradición de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia con autoridad divina ha aprobado el novus ordo, lo que garantiza su validez. Rechazarlo sería cuestionar la autoridad de Cristo mismo que guía a la Iglesia. Tenemos también este testimonio interesante, ¿no? De Marcel Lefebvre en una carta al Papa Juan Pablo II, el 8 de marzo de 1980, que él dice, respecto a la misa del novus ordo, a pesar de todas las reservas que se tengan, yo nunca he dicho que en sí sea inválida o herética, ¿no? Y bueno, esa carta tiene muchos elementos también muy importantes, pero les invito a ustedes que la busquen y la lean también. El cardenal Raymond Leo Burke también nos da una respuesta, ¿no? Sobre las misas lefebristas. A él le preguntaron, ¿es lícito asistir y recibir la comunión en una misa celebrada por sacerdotes lefebristas? Él dice, pese a los distintos argumentos referentes a este asunto, el hecho en cuestión es que la sociedad sacerdotal San Pío X está en cisma desde que el fallecido arzobispo Marcel Lefebvre ordenó a 4 obispos sin mandato del romano pontífice, y por eso no es legítimo asistir a misa o recibir los sacramentos en una iglesia que esté bajo la dirección de la sociedad sacerdotal San Pío X. Ahora, hay pronunciamientos papales respecto a la reforma litúrgica. Tenemos el indulto Agatha Christie, que es donde el Papa Pablo VI permite pues, a algunas iglesias, ¿no? Algunas parroquias de Inglaterra y Gales celebrar la misa de Vetus Ordo, ¿no? Tenemos con el Papa Juan Pablo II en Quator Abuc Annus, que en una carta a los presidentes de las conferencias episcopales también permite celebrar la misa tradicional bajo ciertas condiciones, ¿no? El Vetus Ordo. Hay que entender que estos son permisos y no algo que sea lo ordinario, ¿no? Por eso se habla de la misa ordinaria y la misa extraordinaria, ¿no? Tenemos el motu propio Ecclesia Dei, publicado en 1988, donde se establece la Comisión Ecclesia Dei para supervisar las relaciones con los católicos tradicionalistas, ¿sí? Aquellos que quieren celebrar o que querían celebrar bajo el Vetus Ordo. Tenemos por el Papa Benedicto XVI el motu propio Summorum Pontificum, publicado en el 2007, donde el Papa busca acercar a los tradicionalistas o a aquellos que les gusta la misa del Vetus Ordo, pero lamentablemente ocurrió todo lo contrario, ¿no? Muchos se aprovecharon de eso y comenzaron a fomentar el cisma en estas comunidades tradicionalistas. Por eso el Papa Francisco creó el motu propio Tradiciones Custodes, donde abolió, ¿no? Lo que sería el Summorum Pontificum y la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, la cual pues era la que organizaba lo que serían las comunidades tradicionalistas, ¿no? Y reguló lo que sería la celebración del Vetus Ordo al misal de 1962 y solamente aquellas comunidades que ya estaba aprobado. Tenemos también que en el 2022 el Papa Francisco publicó la carta Desiderio Desideravi, donde vamos a decir, nos invita a estudiar y conocer mejor la liturgia de la Iglesia. Ahora, si ustedes quieren asistir a una misa del Vetus Ordo que esté plenamente válida y sea lícita, pueden ir a estas comunidades, ¿no? La Fraternidad Sacerdotal San Pedro, el Instituto de Cristo Rey y Sumo Sacerdote, Instituto del Buen Pastor, la Fraternidad San Vicente Ferrer, la Administración Apostólica Personal San Juan María Vianney y todas aquellas comunidades que formaron parte de Ecclesia Dei y están en plena comunión con la Iglesia.
Lamentablemente, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, por más que se ha querido buscar la comunión con ellos siempre han estado rechazándola, ¿no? Y el Papa Francisco, en la carta que envió a los obispos por el motu propio Tradiciones Custodes, dice también lo siguiente, dice, me duelen por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración de la liturgia. Al igual que Benedicto XVI, yo también deploro que en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que este llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad. Pero también me entristece el uso instrumental del misal romano de 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera Iglesia. Los dos enemigos de la forma antigua de la misa. Este también es un testimonio interesante de Monseñor Fernando Arias Rifán, ¿no? Porque dice que los dos enemigos de la misa en su forma antigua son los progresistas, que no aceptan la doctrina del Concilio de Trento, y también los tradicionalistas radicales, que usan la misa de 1962 para criticar al concilio, criticar al Papa y criticar a toda la Iglesia. Ahora, rechazas el misal de San Pablo VI, mejor conocido como Novus Ordo. El Concilio de Trento tiene una sorpresa. Si alguno dijere que se pueden despreciar o omitir por capricho y sin pecado por los ministros los ritos recibidos y aprobados por la Iglesia Católica que se acostumbran a practicar en la administración solemne de los sacramentos, sea excomulgado. ¿Sí? O sea, nadie puede rechazar el Novus Ordo. De hecho, las comunidades tradicionalistas que celebran Vetus Ordo también tienen que aceptar celebrar en Novus Ordo, ¿no? Y esto también lo dice el Papa Pío XII en la carta encíclica Mediator Dei. Dice, así como ningún católico puede rechazar las fórmulas de doctrina cristiana compuestas y decretadas con grande utilidad por la Iglesia inspirada y asistida por el Espíritu Santo, en épocas recientes para volver a las fórmulas de los antiguos concilios, ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico, así cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia y por la modificación de las circunstancias. Tal manera de pensar y de obrar hace revivir efectivamente el excesivo e insano arqueologismo. Es decir, cuidado con el arqueologismo, ¿no? De querer solamente celebrar el Vetus Ordo y rechazar el Novus Ordo. Y bueno, nuevamente la frase del padre Giovanni Cavalcoli. ¿Por qué llamar misa tradicional solo la misa Vetus Ordo? Incluso la Novus Ordo es la misa tradicional, es la misa de todos los tiempos. El concilio no ha cambiado para nada la sustancia de la misa, pero solo ha hecho cambios accidentales y contingentes. Y como ha sustituido las modalidades antes, así el día de mañana las presentes podrán ser sustituidas por otras sin que por esto en la misa sea cambiada en su esencia. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y ahí también les dejo mis redes sociales si desean apoyarnos por allí o por medio de Patreon o contactarnos por el WhatsApp. Y también les recomiendo lo que es la Escuela de Apologética Online de ASAN y los libros de la librería católica defiendetufe.com. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Richbel, por esa bellísima ponencia y tan esclarecedora en un tema que se ha convertido en un tabú y en un sistema y lastimosamente algo de división muy profunda en medio de la iglesia. Por temas de tiempo vamos a abrir el espacio para dos preguntas. Entonces, no sé si hay dos hermanos que libremente quieren hacer una pregunta y nos pueden levantar la mano para poder escuchar y que Richbel nos responda. Aunque, y si no, pues creo que en el chat también hay un par de preguntitas. Entonces, pero primero partamos de aquellos que quieran hacerlas a viva voz. O no sé si hay un... Ok, creo que a viva voz no hay, Richbel. Entonces Sí, voy a alguien levantó la mano consultarte. allí. Entonces voy a Alguien consultarte las que levantó la están en el mano. chat. Hay Ah, una- bueno, Anthony Fallas tiene la mano levantada. Si gusta, Sí, hermano, encienda su micrófono y plantee su pregunta. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto, te sí, Sí. sí, escuchamos, hermano. adelante. Perfecto, sí. Bueno, yo les comento que sí, yo soy partícipe de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En respecto a, y he recibido ciertas charlas con ellos y se sigue celebrando en efecto solamente la misa tridentina. Lo que entiendo, y nada más como por un aporte ahí, tal vez para aclararlo con respecto a la postura de la fraternidad al Novus Ordo, entiendo, ¿verdad? Y no hablo en nombre de la fraternidad por aquello,
Nada más entiendo que no celebran la Novus Ordo, más que todo por una cuestión de que los asesores, y eso es cierto lo que dijo el hermano en la exposición, los protestantes no es que tuvieron una opinión según la versión de la fraternidad, sino más bien que tuvieron una influencia y hicieron ciertas recomendaciones que luego fueron acatados por los que sí tenían el voz y voto. Eso nada más como por tenerlo ahí. Y la pregunta concreta vendría a ser al hermano Richard, eh, ¿cómo se puede obtener una respuesta oficial y no del Vaticano, digamos? ¿Es posible obtener una por el medio de conferencia episcopal o algo así, del estado actual de la fraternidad sacerdotal? Que Sí, tengas bueno, conocimiento, digamos. sí, sí, bueno, buenas noches, Anthony, gracias por tu pregunta. A ver, varias conferencias episcopales se han pronunciado, ¿no? Respecto a la fraternidad sacerdotal San Pío X. De hecho, han recomendado a los católicos no asistir a sus misas por el problema canónico, ¿no? En el que se encuentran, es decir, el estado irregular canónico en el que se encuentran. De hecho, sus sacerdotes están suspendidos a divinis, por lo tanto, sus misas son celebradas, aunque válidas, ilícitamente, ¿no? Entonces ya Mm. esto prácticamente pues forma un problema para el católico. La única manera en que se permite, ¿no? Son casos excepcionales en el hecho de que no exista una parroquia católica incardinal, es decir, que esté en comunión con el obispo y que solamente esté la fraternidad sacerdotal San Pío X. Allí solamente se permite asistir, ¿no? Solamente para cumplir lo que sería la misa del domingo, pero en otros casos, si hay una parroquia incardinada, es decir, en comunión con un obispo de la, vamos a decir, de la arquidiócesis o de la diócesis, o en comunión con la conferencia episcopal, pues allí es donde se debe asistir, ¿no? Porque ese es el deber ser y lo ordinario, ¿no? Como debería ser. Pero para buscar una respuesta directa, yo creo que más que todo, pues sería así con el obispo, ¿no? De cada ciudad. Eh, Aunque claro, si no hay presencia allí de una fraternidad sacerdotal San Pío X, puede que no tenga algún pronunciamiento, ¿no? Más que todos los pronunciamientos se han hecho por parte de obispos donde la fraternidad sacerdotal San Pío X ha estado presente, ¿no? En esas ciudades o en esas diócesis, ¿no? Hasta donde tengo entendido, sé que en México, en Costa Rica, creo que en Panamá se han pronunciado porque hay presencia de la fraternidad sacerdotal San Pío X, pero por lo menos aquí en Venezuela, que es de donde yo soy, pues no tienen idea, ¿no? Porque no existe la fraternidad sacerdotal San Pío X. De hecho, se intentó hacer en Maracaibo, pero no hubo éxito porque nadie conocía sobre ello, ¿no? Pero también hay que decir es que la fraternidad sacerdotal San Pío X no podemos generalizar, ¿no? Lo que serían los miembros, es decir, los fieles y los sacerdotes, ¿no? Porque hay fieles que están allí de buena voluntad, hay fieles porque quieren asistir allí, pero no conocen todo el trasfondo y todos estos detalles que hay que conocer, ¿no? Y yo creo que si a una persona le gusta lo que es el Vetus Ordo, pues debería ir con una comunidad tradicionalista en plena comunión con la iglesia y no la fraternidad sacerdotal San Pío X por su estado canónico irregular, ¿no? Como dijo el cardenal Pulk. Ok, ok, no, muchas gracias. Igual nada más, acá en Costa Rica lo que hay son misiones, porque si no hay una estancia fija de parte de la fraternidad. Pero no, de acuerdo. De hecho, sí, yo me acerqué a la conferencia episcopal acá en Costa Rica para preguntar, de hecho, eso mismo. De hecho, te hago la pregunta porque se han Ujú. tardado, lleva rato el correo que envié para consultar el tema. Pero bueno, ahí cuando tenga después se lo comparto a los hermanos de San Bosco para que también tengan la información un poco más actualizada, digamos, y no basarnos como en publicaciones ahí, sino tener un documento más formal que es en ese aspecto. Pero no, muchas gracias. Vale. Ok, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta así en vivo. Bueno, entonces voy a leer una de las del chat. Eh, de hecho hay dos, pero digamos, una de las preguntas que la que formula y de una lo clarifico, Carmen Yesenia, supongo que es Carmen Yesenia porque es Carmen Y. Meneses, habla sobre el tema de la comunión en la boca o en la mano. Esa pregunta no la voy a generar ahorita porque ya hay un tema específico que trataremos justamente ese tema. Entonces, para no hacerle spoiler a Monseñor Victorino, que es el que se va a encargar de realizarla. Entonces, bueno, Richbel, preguntan por aquí
la hermana Magda Hernández, que si quisiera saber si con el Papa Francisco hubo alguna variación de alguna parte de la Santa Misa, del rito de la misa. Em, a ver, tengo entendido que sí, el Papa Francisco hizo algunas introducciones a las rúbricas, si no me equivoco, pero los detalles en sí no los tengo ahora, ¿no? Tendría que revisarlos, ¿no? Porque aquí, bueno, me centré más que todo en lo que sería la historia del rito romano, todo su desarrollo, pero todos los detalles, imagínate, fueron 78 diapositivas, tenerlo todo, pues sí, fuera sido un poco más extenso, ¿no? Pero sí, habría que buscar, ¿no? Pero sí, sí hubo reformas por parte del Papa Francisco. Ok, y bueno, dice esta última de María Antonieta Balsa. Por favor, ¿podrían aclararme una duda? Entiendo la situación de la Fraternidad San Pío X y las recomendaciones a los fieles con respecto a sus misas. Sin embargo, comentaron que sí sería válido y lícito asistir a misas del Instituto Buen Pastor. No me queda claro cuál es la relación entre ellos. Claro, la cuestión acá es que el Instituto Buen Pastor están en plena comunión con la iglesia, es decir, ellos tienen el permiso para celebrar el Vetus Ordo, pero vamos a decir, con la salvedad de que también tienen que celebrar el Novus Ordo, es decir, no rechazar el Novus Ordo, aceptar el Concilio Vaticano II y celebrar el Novus Ordo. Esto también se le presentó, si no me equivoco, en 1988 a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Sin embargo, estos al principio aceptaron y luego lo rechazaron, ¿no? Que esto fue algo de lo que, digamos, impidió la plena comunión, ¿no? Luego, Bernard Felay, Monseñor Bernard Felay, también buscó acercarse, pero por presiones de otros, porque siempre hay unos que van a entorpecer allí el camino a la unidad, ¿no? Pero bueno, la iglesia ha tratado de muchas maneras de tratar de que la fraternidad vuelva a la comunión, así como lo hicieron estas comunidades, ¿no? Estos institutos, estas administraciones apostólicas, que tienen el permiso, repito, de la Santa Sede para celebrar el Vetus Ordo, con la salvedad de que tienen que aceptar el Concilio Vaticano II y también celebrar el Novus Ordo, si en alguna ocasión se le pide, ¿no? Hay un caso de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que en Francia un sacerdote le pidieron celebrar en Novus Ordo y él aceptó, ¿no? Porque necesitaban que celebrara en Novus Ordo para las personas, es decir, en lengua vernácula, y él aceptó celebrarlo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, esas serían las preguntas que teníamos en el chat en este caso de María Antonieta ahí. Carmen Yenori, Yanori ya me hizo la acotación. Es que mi hermana se llama Carmen Yesenia, entonces primero hice ¿cómo se dice? Por agrupamiento, pero no, bueno, muchísimas gracias. Bueno, fuera de esto, pues hay un agradecimiento tanto a José Miguel como a Richbel por la calidad de las exposiciones que verdaderamente han sido sumamente enriquecedoras. Eddie, no sé si tendrás algún mensaje final para si no hacer la oración y poder cerrar esta jornada. Obviamente siempre agradeciéndole tanto a José Miguel como a Richbel por su disposición y sobre todo por poner ese don tan maravilloso que Dios les ha dado de formarse, primero obviamente de ese gusto por estudiar, por asesorarse y demás, y después para compartirlo con tanta claridad con nosotros. No sé si tienes algún otro comentario. No, no, no. Vamos a la oración final. Ok, Gracias. bueno, gracias Richbel, gracias José Miguel, y bueno, nos ponemos en actitud de oración para cerrar esta jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque verdaderamente te has entregado, has venido por nosotros y nos has salvado. En la Eucaristía nos das prendas reales a salvación. Es el sacramento de nuestra fe y por la cual hemos sido redimidos y entramos a una nueva vida, una vida de gracia. Es el alimento que nos impulsa y nos mueve en este desierto que es nuestra vida terrenal para poder llegar a esa tierra prometida, esa Jerusalén celeste. Pero sabemos que el camino es difícil, Señor, que hay muchísimas situaciones, que hay muchísimas realidades, que hay muchísimos elementos que el demonio ha querido sembrar en su iglesia para justamente buscar esa desunión, para buscar que verdaderamente no nos mantengamos firmes en lo verdaderamente importante. Por eso, Señor, ayúdanos a discernir verdaderamente
esos caminos que nos vinculen, porque justamente la Eucaristía en sí misma, por su esencia, en el momento, en ese rito maravilloso de recibirte, también tenemos un gesto de comunión, porque todos nos unimos en el mismo pan, que es tu cuerpo glorioso, y nos convierte en esa iglesia que es tu cuerpo místico acá en la tierra. Por eso, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, que nos permitas discernir y respetar dentro de lo que es válido y de lo que es lícito, y poder disfrutar verdaderamente de las grandes gracias espirituales de las celebraciones eucarísticas en cualquiera de los ritos en los que participemos, porque es tu don, es tu regalo, es aquel maravilloso sacramento que nace de tu corazón traspasado. Por eso, Señor, ilumínanos a poder verdaderamente encontrarte, y que la Eucaristía no sea un lugar de exámenes, un lugar de pues justamente de chequeos o de pues algún tipo de crítica, sino ese manantial de amor y ese alimento continuo que nos permite mantenernos en gracia y buscar llegar a la vida eterna. Te pedimos humildemente que derrames tu bendición sobre nosotros. Te damos gracias principalmente por Gilbert y por José Miguel, que hoy nos dieron las formaciones, y por todos los hermanos que han dado formación y aquellos que vendrán, porque has puesto en tu corazón tus palabras y sabemos que han hablado movidos en el Espíritu Santo. Sigue bendiciendo a todos estos hermanos que están participando en este congreso y los frutos espirituales que de él vendrán, y a cada uno de nosotros para cumplir con nuestra misión específica. Le decimos a nuestra Madre Santísima Intercesora, que siempre nos acompaña y que está frente al trono de la gracia, que nos alcance la bendición del Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. Richbert, muchísimas gracias. Que Dios te lo pague, te bendiga, No, y gracias por a toda esta ustedes. ayuda, igual a José Miguel y a todos los hermanos que han estado compartiendo en esta sesión con nosotros. Y mañana, si Dios lo permite, continuaremos con dos temas de muchísima calidad, con tan buenos expositores como los que hemos tenido hasta ahora. Que Dios me los bendiga y que pasen una muy feliz noche. Que descansen.